Entonces, ok, perfecto. Entonces vamos a empezar hoy con el tema de incertidumbre. El tema de incertidumbre vamos a comenzarlo haciendo nuestro tema de incertidumbre va a estar centralizado en esto. El concepto, vamos a aclarar el concepto de incertidumbre. Vamos a ver una diferencia entre la incertidumbre, que para de aquí en adelante se va a llamar U. Vamos a hacer un paralelo o comparación versus el error. Ustedes ya saben calcular el error. Vamos a ver los enfoques que hay, es decir, el tipo de metodologías que se utilizan para el cálculo o para la estimación de la incertidumbre. Vamos a construir unas metas de incertidumbre, vamos a saber nosotros cómo, aunque ustedes ya tienen un criterio muy grande y ya saben que la incertidumbre jerárquicamente tiene que ser mucho más grande, es decir, un valor, una magnitud mucho más grande que la de mis materiales de referencia. Sin embargo, vamos a establecer unas metas para esa incertidumbre, ¿ok? Vamos a mirar la incertidumbre en la medida, en la interpretación de los resultados y vamos a hacer un taller de donde va a salir el taller que ustedes van a entregar. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, si vamos a comenzar con este contenido, de esta forma, vamos a empezar con el concepto. Entonces, nuestro tema centra la incertidumbre. La incertidumbre está enunciada o está mencionada en las normas NTC ISO IEC 17025 y en las normas 15189 de 2014, normas que les competen perfectamente a ustedes y sobre todo en la 15189 que es para laboratorios clínicos. Entonces, según esas normas que yo acabo de nombrar, que son las principales que hemos tocado durante toda esta materia, si ustedes se han dado cuenta, son las que más hemos tocado. Hemos hablado de la 12011, hemos hablado de la 15119, hemos hablado de una cantidad de normas, pero las principales son la 17025, que es para laboratorios de ensayo, de la cual nos salen muchos de los requisitos que se piden para laboratorios en particular, inclusive laboratorios clínicos, y la norma NTC 15189, que es para laboratorios clínicos en sí. Entonces, estas dos normas nos dicen que el resultado, ojo, es decir, el mensurando, va acompañado de dos parámetros de calidad básicos. Quiero que ustedes de aquí en adelante piensen que esos se llaman parámetros de calidad, es decir, son parámetros que me dan a mí o me evalúan a mí o me dicen, me estiman a mí qué calidad metodológica, qué calidad técnica yo estoy teniendo en mis procedimientos, en mi metodología. Entonces, ese resultado al que ustedes aprendieron a hacer trazabilidad, va acompañado de dos parámetros básicos o dos parámetros de calidad, ¿ok? Un parámetro es la trazabilidad, que la acabo de nombrar, porque ustedes la acabaron de aprender a hacer, se dieron cuenta que no es difícil, se dieron cuenta que no es algo complicado, se dieron cuenta que es algo muy manejable, es decir, que ustedes ya manejan un parámetro de calidad. Es un parámetro que me permite mostrarle a un auditor, es un parámetro que me permite mostrarle a otro laboratorio, es un parámetro que me permite a mí mostrarme que yo me estoy siguiendo de métodos primarios, que mis materiales de referencia son materiales que se pueden trazar a métodos primarios, son materiales de referencia que son estables y por lo tanto estoy asegurando la calidad de mis resultados, ¿ok? Entonces, el primer parámetro de calidad, trazabilidad, que ustedes ya lo aprendieron a hacer, y el segundo, la incertidumbre. Entonces, de aquí en adelante, ustedes van a manejar dos parámetros de calidad básico con los cuales su resultado debe ir acompañado. En el momento en que un resultado de esos le haga falta un parámetro, la trazabilidad o la incertidumbre, no es que, ojo, no es que no tengamos calidad, es que tenemos que verificar, tenemos que velar, tenemos que gestionar que ese resultado tenga calidad, porque puede ser que a mi resultado yo no le pueda hacer una trazabilidad porque el método no necesariamente, no estoy diciéndolo mal, no es que no le pueda hacer trazabilidad, sino que mi método no está referenciado o no es armonizado. Es decir, no es un método primario, no es un método armonizado, no es un método normalizado, sino armonizado. ¿Ok? Entonces, mucha gente pensaría, entonces yo a ese método no le puedo hacer trazabilidad. No. Yo tengo que verificar cómo gestionar
poder hacerle trazabilidad o poder demostrar que ese método cumple, ¿ok? Eso quiere decir que si mi método no es armonizado, yo lo puedo usar, pero tengo que gestionar, tengo que demostrar que ese método cumple con todas las normas de calidad. Y tengo que tratar de hacer todo lo que ustedes han aprendido a hacer, a validarlo, a identificar o estimar su precisión, su veracidad, su exactitud, y a demostrar cómo usted, cómo como laboratorio, usted tiene calidad haciendo ese ensayo. Puede ser que no esté normalizado, puede ser que sea un método armonizado, pero usted tiene que gestionar que ese método tenga la calidad suficiente que tiene su laboratorio, ¿ok? Entonces, vuelvo y lo repito, de aquí en adelante vamos a tener dos parámetros de calidad para el mensurando, para el resultado. Uno se llama trazabilidad y el otro se llama incertidumbre, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes recuerden a partir de este concepto que mi mensurando, cuando tienen una calidad, cuando yo sé que mi mensurando se puede hacer trazable y sé que mi mensurando tiene una incertidumbre asociada quiere decir una incertidumbre que siempre lo va a acompañar, yo sé que ese parámetro, ese resultado, ese mensurando, esa magnitud obtenida, ya tiene una calidad que difícilmente se va a poder dudar porque se puede demostrar, ¿ok? Muy bien. Yo les coloqué aquí estos muñequitos, porque estamos hablando de la incertidumbre. Y resulta que estos muñequitos, ¿a qué se les parecen esos muñequitos? Cuéntenme ustedes. ¿Qué creen ustedes, a qué creen ustedes que se denotan esos muñequitos? ¿Cómo los ven ustedes? Ah, es que cuando yo lo veo puedo pensar que tal y tal cosa. No sé. ¿Ustedes qué creen? Profe, que tiene dudas, que sí, básicamente, por ejemplo, el que tiene el signo de interrogación, que está dudando, que no sabe qué hacer. Y lo mismo el otro, ¿cierto? No sabe qué camino tomar. Hay muchos caminos, muchos. Pues entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la semiología en español? ¿Cuál es la semiología de la palabra incertidumbre? Ustedes no han escuchado que a veces la mamá le dice, tengo una incertidumbre tan grande, es que siento como algo, no sé. Y uno dice, hombre, mi mamá es tan inteligente que no, ya sabe estimar hasta la incertidumbre de las situaciones. Y no crean, eso es verdad. Y, no, y la incertidumbre es muy bien aplicada en ese momento como es muy bien aplicada acá. Entonces, cuando ustedes ven esos muñequitos y ven la semiología de la palabra incertidumbre, ¿qué es lo que significa para ustedes la incertidumbre? Quiero que la dejemos para más adelante. Voy a pasar a la diapositiva 2, creo que ya la están viendo, ustedes me dirán. Entonces, ¿sí la están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, Muy bien, profe. entonces entonces quiere decir que en la incertidumbre vamos a tener un valor 1, ese valor 1 se llama la magnitud, es decir, la estimación del valor verdadero del resultado de la medición. Esa magnitud es trazable, esa magnitud es trazable al Sistema Internacional de Unidades, es trazable a un método, es trazable a unos controles, es trazable a unos materiales de referencia, ¿ok? La idea es que ese valor 1 que yo tengo en ese resultado, en ese mensurando, sea trazable a unidades del Sistema Internacional de Unidades y que sea trazable a métodos primarios, a materiales de referencia primarios, secundarios, que tengan la suficiente credibilidad para que me dé calidad en el resultado, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que mi incertidumbre va a tener el valor 1 y que este valor es el que ustedes estiman. Este valor nosotros lo llamamos como la media o el promedio, ¿cierto? Y esa media o ese promedio con su valor asociado, ojo, con su valor asociado, ese valor debe tener una trazabilidad. Entonces, este primer parámetro de calidad que define a mi mensurando, que define a mi magnitud, se llama estimación del valor verdadero del resultado de la medición, ¿ok? Pero ojo con lo que estamos diciendo aquí, estimación del valor verdadero, ¿ok? Ese valor verdadero tiene una incertidumbre y ese se llama la incertidumbre asociada, que yo se los he repetido a ustedes muchas veces para que ustedes se den cuenta que ustedes ya lo hacen, que ya lo hacemos, que nosotros no necesitamos que nos enseñen
a valorar una componente de la incertidumbre porque lo hacemos desde que estamos en primeros semestres, es más, lo hacemos quizá desde el bachillerato. Y una componente de esa incertidumbre que nosotros aprendimos a valorar hace mucho tiempo se llama la desviación estándar, ¿ok? La desviación estándar, nosotros valoramos la desviación estándar, el coeficiente de variación, la variabilidad, ¿cierto? Nosotros las estimamos. Entonces, esas son componentes que ya hacen parte de este valor asociado que se llama incertidumbre y que es el segundo parámetro de calidad que mi mensurando tiene. Ojo, si yo no sé calcular una incertidumbre con la metodología estricta que requiere el cálculo de una incertidumbre, pues, hombre, yo como mínimo le coloco la desviación estándar o el coeficiente de variación si está en términos relativos de porcentaje. Pero si está en términos de la unidad de mi mensurando, entonces lo coloco en desviación estándar. Yo creo que eso ya lo tienen claro, ¿cierto que sí, chicos? Hasta aquí ha quedado claro, es claro lo que yo les digo cuando yo uso la desviación estándar y cuando uso el coeficiente de variación. ¿Sí es claro? Es claro que ustedes en este momento ya tienen la capacidad ya deben tener la capacidad de tener este valor y este segundo valor como una componente de la incertidumbre, no como la incertidumbre, sino como una componente de la incertidumbre que ustedes la tienen hace mucho tiempo. ¿Es claro para ustedes eso? ¿Es esa capacidad clara? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de este tema? La idea de este tema es aprender a valorar esta componente, a valorar y a darle a esta componente la metodología, la estimación que debemos darle para que tenga todas las componentes y yo por lo menos esta incertidumbre para mí se vuelva muy pequeñita. Esta confusión, esta duda, ¿cierto? Esta duda que yo le estoy colocando, le estoy asociando a mi número, sea lo más pequeña posible. Ojo, lo más pequeña posible sabiendo que es mucho más grande que las incertidumbres de mis controles o mis materiales de referencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que vamos a hablar de la trazabilidad, porque la trazabilidad es uno de los parámetros de calidad que definen a mi mensurando. Entonces yo quiero recordarles que los propósitos de la trazabilidad, ojo, de la trazabilidad, no estoy hablando en este momento de la incertidumbre, estoy hablando del primer parámetro de calidad que ustedes ya saben calcular, ya saben estimar. Entonces, el propósito de la trazabilidad, ojo, miren las palabras que están aquí, se llama comparabilidad, compatibilidad y consistencia. Ese es el fin último de la trazabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el propósito de la trazabilidad es proporcionar comparabilidad, compatibilidad y consistencia entre el gran número de mediciones químicas que en el caso de nosotros, ustedes y yo, son bioquímicas necesarias, ¿ok? Entonces, cuando yo sé que mi mensurando, mi magnitud obtenida es trazable, es porque yo la puedo comparar con un control interno, porque la puedo comparar con un control, un material de referencia primario, y puedo decir que es trazable al Sistema Internacional de Unidades. Ese es el propósito de la trazabilidad, comparar, que sea compatible y que sea consistente, ¿ok? Entonces, dice, la trazabilidad de las mediciones químicas implica conceptos distintos de una comparación directa con los estándares físicos, ¿ok? Entonces, miren lo que dice acá. La trazabilidad para lograr su propósito, ojo, ¿el propósito cuál es? Comparabilidad, compatibilidad y consistencia. La trazabilidad para lograr su propósito debe llevarse de una manera técnicamente sólida. ¿Cuál es la manera técnicamente sólida? Muy fácil, chicos, que eso no nos asuste. Muy fácil, es hacer lo que ustedes hicieron, es tener una trazabilidad, es decir, es que ella sea comparable, compatible y consistente con unos materiales de referencia que son primarios, secundarios, control interno y con el Sistema Internacional de Unidades. Y eso se llama ser técnicamente sólido, es decir, hacer una gestión técnicamente sólida. Pero la pregunta es, ¿a cuántos mensurandos o magnitudes le tenemos que hacer la trazabilidad? A cada mensurando le tenemos que hacer la trazabilidad. Entonces, cada trazabilidad que yo elabore tiene que ser técnicamente sólida. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener comparabilidad, compatibilidad y consistencia, ¿ok?
Y cuando yo sé que es técnicamente sólida, tiene estos tres características. Miren lo que dice abajo, dice, los requisitos técnicos precisos que son apropiados para cualquier calibración dependen de otras características. De la relación de la incertidumbre con el estándar y el equipo involucrado. ¿Listo? Entonces, hay requisitos técnicos, ¿ok? Hay otros requisitos técnicos que me exigen que mi mensurando no solamente sea trazable, sino que él sea relacionado con la incertidumbre entre el estándar y el equipo involucrado. ¿Eso qué quiere decir? Que, ojo, recuerden ustedes que cuando ustedes hacían trazabilidad, ustedes, una de las características que tenían en cuenta cuando, y que yo les dije muy presente, creo que fui muy específica y les dije, ojo, recuerden que la trazabilidad de mi método quiere decir que yo lo debo hacer trazable jerárquicamente hasta la punta, es decir, hasta la corona, que es el Sistema Internacional de Unidades. Pero quiero que ustedes se fijen que la incertidumbre va aumentando desde el Sistema Internacional de Unidades, es decir, desde el control primario, desde material de referencia primario, hasta el control interno o mi método, a una incertidumbre mucho más grande. Que eso no quiere decir que mi incertidumbre sea inmensamente grande, no. Quiere decir que es mucho más grande que el control secundario, que el control primario y que mi control interno, ¿ok? Y entonces, quiero que ustedes sepan que estamos hablando de la trazabilidad, pero dentro de los requisitos técnicos dice que son apropiados para cualquier calibración. Hay otras características donde la incertidumbre, ojo, la incertidumbre entre el estándar y el equipo que yo estoy manejando, el instrumento en el que estoy haciendo mi medición, tiene que relacionarse para poder complementar esa trazabilidad. Esperen un momentico, chicos. Ok, entonces, eso quiere decir que cuando yo estoy argumentando, gestionando la trazabilidad de mi mensurando, tengo que tener una incertidumbre que esté asociada a ese valor. ¿Ok? A ese valor. Muy bien. Entonces, quiere decir, ojo, trazabilidad. Miren arriba les coloqué trazabilidad, comparabilidad. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que hay unas reglas de decisión. ¿Ok? Hay unas reglas de decisión que esas reglas de decisión me ayudan a mí a tener un criterio, ¿ok? Un criterio de cómo esa incertidumbre debe ir reportada en la trazabilidad, ¿ok? Entonces, dice así, en los resultados de mediciones fotométricas, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, la trazabilidad es la relación, ojo, la trazabilidad es la relación entre la exactitud, ojo, de medición del fotómetro, que es en ese momento mi instrumento, y la incertidumbre del estándar superior utilizado para su calibración. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes se pongan enfrente del fotómetro, fotocolorímetro, espectrofotómetro, como ustedes lo quieran llamar. Quiero que se paren delante de ese equipo mentalmente y ustedes piensen, yo tengo una exactitud de la medición que yo voy a estimar, que voy a aprender a estimar de la medición que estoy haciendo en ese instrumento, ¿ok? Yo voy a tener una incertidumbre que la voy a aprender a estimar de ese instrumento que estoy utilizando. Pero dentro de ese instrumento fue calibrado, ¿ok? Ese instrumento fue calibrado y esa calibración, cuando a mí me entregan la calibración del instrumento, yo tengo una incertidumbre que viene asociada a esa calibración. Entonces, en el resultado que yo tengo de ese fotómetro, tengo que hacer una relación entre la exactitud que yo obtengo de la medición que estoy haciendo en el fotómetro y la incertidumbre que el instrumento obtuvo en su calibración. Entonces, ¿yo qué hago? Hombre, yo sé que yo tengo una incertidumbre asociada a la calibración del instrumento. Entonces, como mínimo, nosotros cuando sacamos una medición o un mensurando de un equipo, como mínimo lo hacemos por triplicado, ¿ok? Y la regla que yo aplico a la mayoría de las mediciones
Esta regla se aplica a la mayoría de las mediciones, inclusive a peso y volumen asociadas a la medición fotométrica. ¿Por qué? Yo les diría cuál sería el triplicado de ese peso. Entonces yo los pongo a ustedes a mirar. Yo no sé si ustedes lo han hecho, chicos, pero en este momento me voy a meter en un contexto de un laboratorio como tal. Resulta que ustedes están haciendo una medición fotométrica. Ustedes ya vieron bioquímica, ¿cierto? O química clínica. ¿Cierto que sí, chicos? ¿O no? ¿O estoy inventando o lo están La viendo mayoría ahora? estamos en ese proceso de verla, profe. Muy bien, perfecto. Entonces yo quiero que ustedes, en medio del proceso, yo sé que a ustedes en cierta forma les va a quedar un poquito duro lo que yo les voy a decir, pero cuando nosotros estamos haciendo un proceso que tiene un costo, si yo estoy, ojo, pesando una sustancia que para mí va a ser la sustancia patrón, por ejemplo, una solución, si estoy haciendo una medición de glucosa, yo tengo que hacer una sustancia patrón de glucosa. Si yo no la tengo preparada, si la tengo preparada, muy bien, perfecto. Le dejo eso a mi proveedor, que mi proveedor me dé la incertidumbre asociada a esa sustancia patrón, ¿ok? Pero digamos que yo la estoy preparando, entonces yo estoy preparando mi sustancia. Como mínimo, ojo, como mínimo, yo tendría que hacer ese peso por triplicado para eliminar, ojo, para eliminar o para disminuir ese error. Entonces yo tendría que hacer ese peso por triplicado y tendría que mirar que realmente me esté dando el peso que es, ¿ok? Y ojo, tendría que tener mi balanza calibrada, ¿ok? Y mi balanza tiene una incertidumbre asociada a ese peso que yo estoy, a esta magnitud que yo estoy obteniendo. Resulta que el volumen, pues lógicamente nosotros lo obtenemos con micropipetas. Y las micropipetas tienen que estar calibradas. Entonces ustedes me dirán, profe, pero no sé si yo estoy entendiendo mal o estoy entendiendo bien, pero creo que hay muchos instrumentos que yo no debo tener calibrados, ¿ok? Hay muchos instrumentos que a mí no me exige la norma tener calibrados porque no son mi instrumento principal. Pues yo quiero que ustedes sepan que hay instrumentos que sí son importantes tener calibrados y entre esos estoy mencionando algunos. La balanza es un instrumento que tiene que estar calibrada. Las micropipetas es necesario tenerlas calibradas, sobre todo cuando mis metodologías, mis procedimientos en el laboratorio dependen del analista. Es decir, no es que yo tenga un instrumento y en el instrumento yo coloque mi solución y él sea el que haga todo, el que haga la reacción, el que coja y simplemente por una programación. Pero ojo, si mi instrumento lo tiene, mi instrumento tiene que tener una calibración. Entonces ahí estoy eliminando la imprecisión que me puede dar el analista, pero estoy dejándole esa imprecisión a un sistema automático, el cual tiene que estar calibrado y el cual tengo que saber manejar perfectamente para saber en el momento en el que se descalibre, ¿ok? Por eso era que yo les decía a ustedes, por esta regla, era que yo les decía a ustedes que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el Instituto Nacional de Salud cuando decía que al principio que la única máquina que teníamos en el país para hacer los análisis de COP2 o de COVID-19, de SARS-CoV-2, se había dañado y que lo que hacía ella lo estaban haciendo muchos analistas, pero que no se preocuparan que la precisión no se afectaba. Entonces, por eso era que yo les decía a ustedes, hombre, ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo van a salir en televisión a decir que lo que hace una máquina, y que posiblemente si se dañó es porque no le tienen el mantenimiento necesario? Posiblemente que si se dañó es porque no le hacen un seguimiento, no hacen control de riesgos. ¿Cómo van a decir que es la misma precisión la que tiene una máquina que la que tienen una cantidad de analistas asociados a esa medición? O sea, que lo que ella hacía lo estaban haciendo 10 o más analistas. Y que lo que esa máquina hacía, ellos se iban a demorar un poco más, pero que la precisión no se afectaba. No sé ustedes qué piensen. Pero solamente en el momento en el que yo pienso que un equipo pasa de ser un solo equipo a ser 10 o más analistas, yo por lo menos pensaría que la precisión se ve súper afectada. Primero que todo porque no todos van a hacer el procedimiento de la manera idéntica, ¿cierto? Entonces, yo como mínimo cuando yo escuchaba eso en las noticias decía, hombre, este país está muy atrasado en metrología, pero súper atrasado. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, empezando si el Instituto Nacional de Salud, que es supuestamente el que está a la cabeza del país, que estén diciendo eso, o no sé si lo decía el periodista, porque los periodistas a veces son atrevidos, ¿cierto? Pero si lo estaban diciendo, si él lo estaba diciendo porque se lo había informado el Instituto de Salud, pues yo lo mínimo que pensaría, chicos, es que eso no es verdad. No sé ustedes qué piensen, pues. Entonces, si estamos hablando de peso y estamos hablando de volúmenes asociados a esta medición fotométrica, entonces vamos a hablar de las micropipetas. Entonces, como mínimo, y yo no sé si ustedes lo hacen en química clínica o en donde tengan que hacerlo, donde lo vayan a hacer, generalmente nosotros cuando vamos a hacer una curva de calibración, cuando vamos a hacer un ensayo, como mínimo yo tengo que tener un triplicado, un tubito de muestra, otro tubito de muestra, 3 tubitos de muestra. Si voy a hacer una curva de calibración, yo tengo la curva de calibración con 10 puntos, 15 puntos, 6 puntos, como ustedes lo quieran hacer, pero cada punto va a estar por triplicado, 1, 2, 3. El punto 1, 1, 2, 3. El punto 2, 1, 2, 3. Entonces, ojo, mínimo por triplicado. ¿Por qué? Porque este triplicado me asegura a mí tener una comparación, es decir, saber que uno de esos puntos yo me puedo equivocar. Yo me remito a los datos que ustedes tenían. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que la mayoría de los datos que yo les pasé a ustedes, que son datos de laboratorio, sacados por compañeros de ustedes, sacados por compañeros míos, sacados por colegas míos, estaban por triplicado. Muchos de ellos estaban por triplicado. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta que siempre en un triplicado podía haber un valor que no era acorde, que había un valor que se salía de esa normalidad o de eso, ¿cómo se dice? De esa similitud con nosotros. Puede ser que yo como analista esté pipeteando y sin querer en un procedimiento de pipeteo me haya equivocado en un tubo. Hombre, me equivoqué en un tubo, pero los otros 2 tubos me ayudan a mirar que eso fue una equivocación. ¿Dónde lo va a notar? Hombre, no me di cuenta en el momento en que estaba haciendo el procedimiento de pipeteo porque uno lo hace demasiado concentrado, porque para eso uno tiene que estar 100% ahí, ¿cierto? Y muchas veces en nuestro diario vivir, uno está pipeteando y llega un compañero y le dice, oye, pero ¿cierto que toca colocar este numerito aquí? Hey, ¿cierto que el paciente tal ya le midieron esto? ¿Cierto que esta medida ya la hiciste? Y tú en un minuto o menos de un minuto le respondes, sí, no, sí, espérame, yo lo pienso, y yo me pude haber equivocado en un procedimiento de pipeteo de un tubito. Y ese tubito se me salió. Ese tubito ya no se parece, ya no es comparable a los otros. Pero yo cuando leo en el espectrofotómetro, porque son mediciones de volúmenes, me afectan la medición. ¿Ok? Me afectan la medición porque si ese error yo no lo veo, lógicamente ese error se va a ver implicado en la incertidumbre o en el mensurando que yo vaya a reportar. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que hay reglas de decisión y estoy hablando de que las reglas de decisión está entre la exactitud de la medición de que yo estoy haciendo, es decir, mi mensurando, y el equipo. Y me voy a devolver. Miren lo que dice acá, requisitos técnicos precisos que son apropiados para cualquier calibración dependen de otras características como la relación de la incertidumbre entre el estándar que yo estoy utilizando y el equipo involucrado. Entonces estamos hablando de que yo les estoy dando el ejemplo con un espectrofotómetro, con un fotocolorímetro, como ustedes lo quieran llamar, y les estoy hablando de que una cosa es la exactitud de la medición que yo obtengo con el equipo y la incertidumbre del estándar que se utiliza para calibrar ese instrumento. Entonces yo siempre tengo que tener un criterio, una de las reglas de decisión está entre comparar la exactitud de mi medición con la incertidumbre del calibrado, del estándar que se utilizó para calibrar mi instrumento, ¿ok? Entonces, dentro de las reglas de decisión, el concepto de regla de decisión es el siguiente. Regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad de un requisito especificado. ¿Ok? Está en el ítem 3.7 de la norma 17025 de 2017. Ahí me definen esa regla de decisión. Voy a volverle a leer el concepto de regla de decisión. El concepto de regla de decisión dice, es una regla que describe cómo tomo en cuenta la incertidumbre de la medición
cuando declaro la conformidad de un requisito especificado. ¿Ok? Entonces, es una regla, como concepto, es una regla que me permite a mí tomar en cuenta la incertidumbre. ¿Cómo estimo yo la incertidumbre de mi medición para declarar la conformidad de un requisito? Entonces, es una regla que me permite a mí sustentar, ¿cómo se dice? Sustentar, especificar cómo yo tuve en cuenta, por ejemplo, una regla de decisión es yo saber declarar o explicar o justificar cómo yo le hice la trazabilidad a mi mensurando. Una regla de decisión es yo sustentar, justificar cómo fue que yo estimé la incertidumbre de mi mensurando. No sé si ustedes me lo están entendiendo. Eso es lo que, ese es el concepto de una regla de decisión y está definido en la norma 17025 en el ítem 3.7. Entonces yo no sé si ustedes me entienden lo que les estoy tratando de hablar, de que existen reglas de decisión que están en las normas y una de las cosas que nos pide esas normas es que nosotros sepamos sustentar por medio de reglas o criterios de decisión. ¿Cómo sustento? ¿Cómo justifico que yo le estoy haciendo la trazabilidad a mi mensurando de esta forma? Y yo cómo justifico que estime la incertidumbre de esa medición para cumplir con los requisitos de la calidad. Que acuérdense que los requisitos de la calidad, y ustedes lo van a aprender más adelante, los plantean ustedes por medio de todo el diario vivir del laboratorio. Eso ahorita yo no se los voy a poner en mente, pero quiero que ustedes sepan que ustedes van a tener unos requisitos de calidad que son establecidos por ustedes y por el laboratorio y por la coordinación de calidad, ¿ok? Entonces, ya sabiendo que ustedes van a tener que cumplir con unos requisitos de calidad especificados que se llaman normas, metas de calidad, y que las van a tener, yo quiero solamente decirles a ustedes que una regla de decisión es yo cómo justifico, yo cómo planteo, yo cómo explico, cómo dejo ver que yo sí estimé la incertidumbre y que esa incertidumbre cumple con ese requisito. ¿Estamos de acuerdo? No sé si en este momento me han entendido, pero quiero que ustedes sepan que esto es, hasta ahora lo que les he estado explicando es mucho más administrativo que procedimental, ¿ok? Entonces quiero que me digan si en este momento me han entendido o quieren que me devuelva en algún momento. ¿Me devuelvo? ¿Me han entendido hasta ahora? ¿Me llevan la línea? ¿Me llevan la cuerda? O sea, ¿me han entendido lo que les estoy diciendo? Yo quiero que ustedes sepan ante todo que la incertidumbre no es algo complicado. Lo complicado es no abrir la mente y aprenderla a estimar. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que ustedes sepan que para mí es importante que ustedes tengan el contexto teórico de lo que es la incertidumbre y por qué es tan importante. ¿Por qué mucha gente le tiene miedo a la estimación de la incertidumbre? Y yo pienso que es algo injustificado, yo pienso que es algo que la gente no sabe manejar, pero cuando la gente aprende a manejar se da cuenta que no es algo complejo. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Para ustedes era entendible lo que era la trazabilidad? ¿Ustedes pensaban antes de hacer la trazabilidad que era tan sencilla la trazabilidad? No creo, ¿cierto? Entonces, es exactamente algo muy similar con la incertidumbre. Ahí es que aprender la metodología, aprender a hacerlo con solidez y ahí está el problema solucionado. Entonces, quiero que en este momento, antes de seguir, me digan si ustedes me están llevando la cuerda, si me están entendiendo, para poder proseguir o no proseguir. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, quiero que ustedes sepan que por eso es que nosotros como mínimo hacemos las medidas, sea de peso, sea de volumen, asociadas a una medición bioquímica, ojo, porque recuerden que esto es una medición física, este volumen es una variable física y por lo tanto es una medición, una variable física, pero estas dos variables van implicadas en mi medición bioquímica, que para nosotros la sacamos de un fotocolorímetro, un espectrofotómetro. Entonces, este triplicado me afecta mi mensurando,
es decir, la exactitud, la precisión y la veracidad de mi mensurando, y esa exactitud de mi mensurando tiene que asociarse a la incertidumbre del instrumento que yo estoy utilizando, es decir, de la calibración que ese instrumento tiene, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros tenemos que hacer una estimación de la incertidumbre, tenemos que tener en cuenta no solamente mi medición, mi variabilidad, mi desviación estándar, mi coeficiente de variación, sino que tengo que tener en cuenta la incertidumbre del instrumento, la incertidumbre de la calibración, la incertidumbre del control y muchos otros componentes. Por eso es que cuando me voy a volver un poco, por eso es que cuando yo llego, no sé si ya están viendo la diapositiva número 2, no sé si es cuando ustedes estaban acá y yo les decía, ojo, que ustedes ya saben medir una componente, una, y esa componente la miden desde hace mucho tiempo, y se llama desviación estándar, variabilidad, coeficiente de variación, varianza, ¿cierto? Pero eso no es la única, no es el único efecto de la incertidumbre. Hombre, que yo no sé, no me acuerdo y no siempre he estado renuente a estimar la incertidumbre, pues hombre, como mínimo, con un mínimo de calidad, coloque la desviación estándar. Pero eso es un mínimo, eso es un mínimo. Entonces, eso quiere decir que yo como mínimo tengo que saber que la trazabilidad me alimenta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque acuérdense que la incertidumbre de mi mensurando es mucho, mucho más grande que la de mis patrones. Pero la trazabilidad, por el hecho de ayudarme a hacer ese trazado, esa cadena ininterrumpida de información, ella me trae incertidumbre del método primario, incertidumbre del método secundario. Y recuerden que yo les decía a ustedes, la incertidumbre de mi medición, mi incertidumbre estimada tiene que ser más grande que la de mis métodos de comparación. Es decir, por jerarquía, ella es mucho más grande. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos hablando de la trazabilidad y recuerden que yo les dije a ustedes que la trazabilidad era una comparabilidad porque estamos comparándolo con un material de referencia. Entonces dice, la comparabilidad se proporciona, entre otras cosas, a un conjunto de unidades de medida, escalas acordadas y consistentes. Eso es lo que se llama la trazabilidad y ustedes ya lo saben. Esto que está aquí en verde, ustedes ya lo saben, porque ustedes ya pudieron, en este momento ustedes ya pudieron hacer una trazabilidad de un método y ya se dieron cuenta que para que nosotros tengamos una buena trazabilidad de un método necesitamos que nuestro proveedor nos dé toda la información, que nuestro proveedor nos, por lo mínimo, como mínimo, me dé una... Chao, mi amor, que te va muy bien. Quiere decir que mi proveedor me tiene que dar como mínimo el mínimo de información que yo necesito para poder hacer una trazabilidad con solidez técnica. Eso quiere decir que él me tiene que dar información del método de referencia, me tiene que dar información de los controles, me tiene que dar los códigos, me tiene que dar... Eso me lo tiene que dar. Y si no me lo da, porque no me lo dan en el inserto, yo se lo tengo que pedir. Y si él es un buen proveedor, él me lo da. Puede ser que él no lo ponga en el inserto, no lo ponga en su hoja de seguridad, en su hoja de garantía de calidad, pero si no lo coloca, él me lo tiene que dar si yo se lo pido. Y cuando él me lo dé, ustedes dirían, pero hombre, él se evitaría tener que darme esta información a mí extra si lo coloca en el inserto. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces el fabricante no lo hace porque la mayoría de los laboratorios no se lo piden. Entonces, si un laboratorio se lo empieza a pedir, el proveedor, en este caso en Colombia, se lo informa al fabricante y el fabricante empieza a hacer cambios en sus hojas técnicas, a mejorar sus hojas técnicas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno es un profesor o cuando uno es un empresario o cuando uno es un profesional, uno todos los días aprende, todos los días. Yo siempre, no sé si ustedes lo han escuchado de mi boca, pero yo siempre he dicho que un buen profesor, un buen profesor es el que todos los días aprende de sus estudiantes. Un buen profesor es el que todos los días, y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchármelo, pero yo siempre he dicho, no hay personas que le enseñen más a uno que los propios estudiantes, porque un día le enseñaron una herramienta que uno no conocía, porque un día le dijeron, profe, pero mire que yo lo puedo ver desde este punto de vista,
y ese día, sin quererlo, el estudiante sin quererlo le abrió la mente un poquito más al profe y le dejó ver que hay otros caminos para hacer lo que él hacía, porque el estudiante le puede dar otros puntos de vista, porque la discusión alimenta otros puntos de vista, aumenta el panorama de una persona. Recuerden que uno entre más viejo va cerrando su panorama y acuérdense que ustedes jóvenes lo van abriendo, ¿cierto? Entonces muchas veces en una sana discusión académica, como siempre lo he puesto yo, ustedes le terminan a uno enseñando cosas, a veces hasta sin querer, a veces simplemente con un correo, con una palabra, con una conversación, ustedes le dejan a uno enseñanzas. Lo mismo hace un empresario. Un empresario tiene una empresa, un método, un procedimiento, y con la experiencia, con sus clientes, con la retroalimentación, con las pérdidas, con todo lo que los clientes le van alimentando, él va cogiendo experiencia y va aprendiendo. Es que la experiencia no es estudiar, la experiencia es hacer y se coge con el tiempo, ¿ok? Lo mismo le pasa a cualquier otra persona. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la comparabilidad, la trazabilidad, entonces, en este caso, el fabricante, él mejora sus hojas técnicas de acuerdo a la relación con sus clientes, con sus interesados, ¿cierto? Con sus clientes interesados. Entonces yo quiero que esa trazabilidad ustedes la hacen por medio de una comparabilidad y esa comparabilidad ustedes la hacen con la información que sus proveedores les dan a ustedes de sus materiales de referencia, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de una comparabilidad, yo quiero que ustedes vean que aquí tenemos dos laboratorios. Ojo, los dos laboratorios con la misma trazabilidad, ¿ok? Entonces vamos a tener un laboratorio que tiene una trazabilidad similar o igual a la nuestra, ¿ok? Eso quiere decir que ellos utilizan el mismo procedimiento de medida. Ojo, mire, procedimiento de medida, pero la diferencia es que ellos están manejando el calibrador propio de ellos, que es A, y el calibrador de nosotros, que es B. Pero tenemos el mismo procedimiento de medida y la idea es que nosotros, ojo, tanto el laboratorio A del calibrador A como el laboratorio mío, que es el del calibrador B, se tengan un procedimiento de medida estándar, es decir, secundario o primario de referencia, y que ese calibrador sea comparable a un calibrador de referencia o material de referencia certificado igual al nuestro. Entonces miren que si yo tengo este calibrador, mi trazabilidad se supone va a ser consistente con la del otro laboratorio. Entonces yo puedo, ojo, en determinado momento hacer una comparación interlaboratorio. Eso quiere decir que yo puedo comparar mi metodología, mi analista, la eficacia de mi analista, puedo comparar mi método, puedo comparar mis resultados, mi incertidumbre, mi desviación estándar con este laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos una trazabilidad familiar, tenemos una trazabilidad que la hacemos con el mismo material de referencia. Recuerden ustedes que la trazabilidad se hace a un sistema superior. Y por lo tanto, si nosotros ambos tenemos el mismo calibrador de referencia, nuestra trazabilidad va a ser familiar o similar al otro laboratorio. Y por lo tanto, podemos hacer comparaciones interlaboratorio. Siempre, siempre que nosotros hablamos de trazabilidad, estamos hablando de comparación, estamos hablando de comparabilidad. ¿Estamos de acuerdo? De cómo yo me puedo comparar, cómo yo me puedo parar frente a otro laboratorio y decirle, hombre, tengo mejor, igual o peor calidad que tú. Así de sencillo. ¿Listo? Es una comparación. Entonces, eso nos da consistencia en calidad. ¿Ok? Si nosotros, discúlpenme, me pasé acá. Muy bien. Si nosotros seguimos hablando de la trazabilidad, entonces yo quiero que ustedes, estamos en la misma diapositiva, simplemente que aquí se los puse en el cuadrito, aquí se los voy a poner más amplio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el mismo procedimiento de medida, pero este laboratorio tiene un calibrador A con una muestra, ¿cierto? Con un resultado, y nosotros tenemos un calibrador B con un resultado. Entonces, la diferencia con este es que aquí tenemos el mismo material de referencia y tenemos una trazabilidad similar. Ahora les voy a hablar de cuando yo tengo un procedimiento, ojo, no normalizado, es decir, armonizado. Quiere decir que yo he gestionado y he sustentado
que yo lo puedo manejar, que me va a dar la misma eficiencia que un procedimiento normalizado, y me voy a comparar con otro laboratorio que tiene un procedimiento, ojo, normalizado, porque él tiene toda la trazabilidad y lo puede referenciar a un material de referencia primario certificado, ¿ok? Entonces, la primera incertidumbre que él tiene para alimentar su método es la del material de referencia certificado. ¡Pum! Esa incertidumbre ya va aquí, en el procedimiento de medida primaria. Este procedimiento de medida primaria ya trae una incertidumbre que me va a alimentar este método, este procedimiento que hace el laboratorio A, ¿cierto? Y el laboratorio A tiene un calibrador A que tiene una incertidumbre que me alimenta o que me complementa la incertidumbre de mi mensurando, ¿ok? Y aquí tenemos el laboratorio A. Entonces vamos al laboratorio B, que somos nosotros. Pero en este caso nosotros no tenemos un método normalizado, sino un método armonizado. Entonces, tenemos armonizado y hemos gestionado todo para que él pueda cumplir. Ojo con lo que les voy a decir, pero no es normalizado. Entonces, tengo el calibrador B y puedo hacer una estimación de la incertidumbre con este calibrador B, pero el único método para yo poder garantizar que cumplo con la calidad es hacer una comparación interlaboratorio donde yo me comparo con un laboratorio que tiene un método trazable y yo tengo un método armonizado. Entonces, si yo logro demostrar que mis resultados tienen una calidad similar a este laboratorio, estoy haciendo que mi procedimiento sea válido. Eso quiere decir que uno de los métodos para yo poder garantizar que mi método sí cumple, se llama comparaciones interlaboratorio. Se llama comparaciones entre laboratorios que para mí me garantizan que yo estoy demostrando que mi método, que no es normalizado, puede cumplir con el laboratorio o puede ser muy similar a los resultados, a la calidad del resultado de un laboratorio que tiene el método totalmente normalizado y trazable. ¿Ok? Muy bien, entonces dice comparabilidad de resultados entre los laboratorios con diferente trazabilidad. Diferente trazabilidad, este tiene trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades y yo tengo un método armonizado, que es distinto. Quiero que me digan si en este momento ustedes entienden lo que hasta ahí vamos. Sí, Cuéntenme profe. ustedes. Listo, perfecto. ¿Hasta este momento me están entendiendo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, si en algún momento ustedes sienten que se pierden, me dicen que yo voy a tratar de dar este tema de la manera más sencilla y quiero que ustedes no se me pierdan en ningún momento, ¿ok? Muy bien. Entonces, genial. Entonces, resulta que vamos entonces ahora sí a entrar en incertidumbre. Ya vimos que hay dos parámetros de calidad, que un parámetro de calidad es el que ustedes ya saben estimar, que se llama la trazabilidad. La trazabilidad es una comparabilidad. Ustedes se dieron cuenta que es comparar que mi método y los materiales de referencia con los que yo estoy alimentando mi medida cumplan, ¿cierto? Que cumplan y que sean trazables generalmente a un método secundario, un método primario y al Sistema Internacional de Unidades. ¿Quién me da la información? El proveedor. Pero yo, ¿cómo gestiono el proveedor? Yo lo gestiono aprendiendo a escoger ese proveedor que me dé la confianza y que me dé materiales con los cuales yo pueda hacer ese procedimiento. ¿Ok? Muy bien. Eso también lo van a aprender en el aseguramiento de la calidad. Entonces, vamos a hablar de la incertidumbre de la medición. Y la incertidumbre de la medición, ojo chicos, que les estoy poniendo la norma. La norma es la norma NTC ISO 15189, que es específica para laboratorios clínicos, y es el ítem 5, y aquí me comí un puntico, discúlpenme, 5.51.4, ¿ok? Entonces, esa es la norma, y ahí está definida la incertidumbre, no definida la incertidumbre como tal, porque la definición de la incertidumbre nos la dan en el vocabulario internacional de unidades, ya la vamos a volver a recordar de como ustedes la vieron en Metrología 1, pero la norma en ese ítem 5.5.1.4 nos dice
por qué nosotros debemos estimarla, ¿ok? Entonces, miren lo que dice este ítem en la norma 15189. El laboratorio debe estimar la incertidumbre, ojo, de métodos cuantitativos, cualitativos con paso intermedio cuantitativo, ¿ok? O sea, debo aprender a estimarla para métodos cuantitativos, para cualitativos con paso intermedio cuantitativo, es decir, cualitativos donde yo diga ausencia, presencia, pero pueda haber una medida, una magnitud en el intermedio de ese procedimiento. Debo estimar, debo revisar periódicamente la estimación de esas incertidumbres. O sea, no me puedo quedar con una incertidumbre todos los 10 años del laboratorio. No, 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 no. Tengo que revisar si cambio controles, si cambio proveedor, si cambio método, si se me dañó el instrumento, si el instrumento cambió, si el instrumento calibró. Cada vez que yo haga algo que afecte esa incertidumbre o esa trazabilidad, yo debo revisar nuevamente la incertidumbre. Por lo tanto, la incertidumbre es algo a lo cual yo tengo que revisarlo periódicamente como si estuviera haciendo una calibración de instrumento. Cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes, debo colocarle una periodicidad para revisar si esa incertidumbre, como yo la estoy estimando, es correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, debo revisar periódicamente la estimación de la incertidumbre, debo considerar la incertidumbre para interpretar los valores medidos. Ojo, yo no solamente voy a estimar la incertidumbre por cumplir con un requisito, sino que esa incertidumbre debe darme a mí un criterio, una interpretación de los valores medidos, y esa incertidumbre debo proporcionar esa incertidumbre a los usuarios que la soliciten. Ustedes dirán, profe, pero muchos de mis usuarios van a ser pacientes y muchos de mis usuarios van a ser médicos, no los pacientes, tal vez más los médicos, porque ustedes van a ser más proveedores de médicos. Los médicos piden el examen, ustedes lo hacen, o lo que se hace, o el Instituto de Salud, o un programa de salud. Ellos van a ser realmente los clientes. Ustedes dirán, profe, pero los médicos a veces ni se preocupan por eso. No crean, hay médicos, yo soy docente de medicina, hay médicos que sí saben para qué sirve la incertidumbre. Entonces, créanme, y hay programas de salud, como por ejemplo con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo con los Institutos Nacionales de Salud, que ellos van a pedir esos datos, porque esos datos les representan calidad. Entonces, créanme que ustedes me van a decir, profe, pero realmente esa incertidumbre no me la van a pedir muchos clientes, no muchos, pero algunos sí. Entonces yo siempre tengo que estar actualizando, tengo que estar refrescando mi incertidumbre, tengo que estar mirando que esa incertidumbre esté bien calculada, porque en el día en que a mí me la piden, si esa incertidumbre no está bien calculada, me puede representar pérdida. Imagine que me hayan contratado en un programa de salud 1000 muestras y que yo dé mal esas 1000 muestras por una medición de incertidumbre que no he mantenido periódicamente. Entonces, para mí sería una pérdida económica inmensa, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la incertidumbre se revisa periódicamente, se utiliza para interpretar los datos, porque acuérdense que ahora una nueva exigencia que ustedes ahora tienen es que ustedes también tienen que poner criterios de interpretación, ¿ok? Y entre esos criterios de interpretación es, ojo, la incertidumbre tiene un papel muy importante en esos criterios de interpretación, que no son definitivos, pero que son una ayuda para el cliente, que es el médico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el cliente se la solicita, usted debe poder darle la incertidumbre con toda la confianza. Es decir, que usted sepa que esa incertidumbre sí está bien calculada. Cambié de diapositiva. En este momentico ven la diapositiva que cambió. Sí, profe. Muy bien. Entonces, en la misma norma NTC 15189, en el ítem 5.5.14, dice, la incertidumbre de medida de los valores de la magnitud medidos. Ustedes dirán, uy, qué redundancia, ¿cierto? La incertidumbre de medida de los valores de la magnitud medidos, ¿ok? Entonces,
Vamos a hablar de la incertidumbre de esa medida para los mensurandos que yo obtengo, ¿ok? En la nota 3 de ese mismo ítem, que era el mismo que les estaba relacionando anteriormente, dice, algunos ejemplos de utilidad, ojo, de utilidad. Estoy hablando de cómo es importante la incertidumbre en la aplicación de criterios de ese valor, en la aplicación de criterios de calidad y por qué algunos clientes que sí saben de eso, por ejemplo, los patólogos son expertos en incertidumbre, por qué algunos médicos sí les van a pedir esa incertidumbre y por qué ellos sí van a saber para qué se utiliza y qué valor tiene esa incertidumbre. Entonces, en la nota 3 dice, algunos ejemplos de utilidad práctica de las estimaciones de la incertidumbre de medida podrían incluir la confirmación de que los valores del paciente cumplen con los objetivos de la calidad establecidos por el laboratorio, la comparación significativa de un valor de un paciente con un valor previo del mismo tipo o con un valor de decisión clínica. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que algunos médicos, entre esos, les estoy nombrando una especialidad que son expertos en metrología y que son supremamente, y que muchos de ellos han sido los líderes de la metrología en muchos países y en el mundo, los patólogos. Ellos muchas veces piden la incertidumbre porque ellos saben que la incertidumbre me da la comparación entre el valor del paciente con un valor previo tomado de ese mismo paciente en el mismo laboratorio, con un valor que me da una determinación clínica, es decir, donde yo como médico quiera sacar un segundo valor, un tercer valor para saber que no me estoy equivocando y que no le voy a decir a un paciente que realmente tiene SIDA cuando no lo tiene, que a un paciente que tiene lupus cuando no lo tiene, ¿ok? Y que cumple con los objetivos de la calidad, es decir, que se ciñe por un muy buen procedimiento de calidad del laboratorio, ¿ok? El laboratorio debe considerar la incertidumbre de medida cuando interpreta, ojo, cuando interpreta los valores de la magnitud medidos. Cuando así se solicita, el laboratorio debe proporcionar sus estimaciones de la incertidumbre de medida a los usuarios del laboratorio. Y ya vamos a ver por qué. Yo quiero que ustedes dejen esto de interpretación, por qué la incertidumbre va a ser tan importante cuando yo, como microbiólogo, como analista, vaya a dar la utilidad de mi medida. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si en este momento me están entendiendo, pero quiero decirles que ya lo van a aprender a hacer. Ya se van a dar cuenta ustedes cuál es el efecto de la incertidumbre en el, ¿cómo se llama? En el criterio de decisión, en el criterio de yo cómo aplico ese criterio de esa medición, ¿ok? Y miren lo que dice al final. Cuando los análisis incluyen una etapa de medición, pero no indican un valor medido de la magnitud, el laboratorio debería estimar la incertidumbre de la etapa de medición cuando sea útil para evaluar la fiabilidad del procedimiento de medición o cuando influya sobre el resultado comunicado. En este caso último, quiere decir, hombre, yo no puedo decir, y vamos a hablar ahorita del contexto de lo que se llama COVID-19, SARS-CoV-2, ¿cierto? Resulta que muchas de las pruebas que se están manejando dicen ausencia-presencia, ¿cierto? Es decir, yo no puedo dar un valor y por lo tanto, al no poder dar un valor, porque se llaman ausencia-presencia, son cualitativos, yo no puedo dar un valor de la estimación, ¿ok? Pero miren lo que dice aquí. Cuando los análisis incluyen una etapa de medición, pero no indican un valor medido, porque es simplemente ausencia o presencia, yo no puedo coger una magnitud, el laboratorio debería estimar la incertidumbre de la etapa de medición cuando sea útil para evaluar la fiabilidad de ese procedimiento. Ustedes han escuchado que muchos de los métodos dicen ausencia-presencia. Yo quiero que ustedes analicen. Hombre, si yo tengo un método que me dice ausencia-presencia, ¿yo cómo puedo estimar para decir que ese método es fiable, que es confiable, que tiene todo, que cumple con toda la calidad? En este momento yo quiero que ustedes se tomen un minutico y me digan, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo podría uno, con un método de ausencia-presencia, decir, hombre, pero es que este método es confiable y yo puedo meter la mano a la candela de que este método es confiable, así no puede dar una magnitud y no le puede dar en este momento una incertidumbre?
Sí se puede, pero en este momento ustedes todavía no lo tienen claro. Entonces, ¿cómo podrían hacer eso? Ninguno, chico. Profe, no entendí la pregunta, qué pena, me la repite, porfa. Clarísimo que sí, clarísimo que sí. Es así. Resulta que yo les puse un contexto actual. Un contexto actual. Yo no sé si ustedes han visto que en las noticias dicen, ojo, no compre kits o métodos para medir el COP2 por internet porque muchos de ellos no funcionan. No sé si ustedes lo han escuchado, chicos, ¿cierto? Les estoy poniendo un contexto donde yo tengo un método que me dice ausencia o presencia, pero no me va a decir, ojo, esta es la cantidad de bichitos que usted tiene, o esta es la cantidad de antígenos IgG que usted tiene, o IgM que usted tiene. ¿Listo? Entonces, Profe, controlando la trazabilidad pues, del método que yo estoy utilizando como método de comparación, pues por ejemplo, si yo inicialmente estoy haciendo una determinación, eh, pues no sé, por una prueba rápida, que es lo que se dice positivo o negativo, sí, eh, mirar como si esa prueba tiene trazabilidad a alguna prueba que sí sea cuantitativa y los sí. reactivos utilizados. Los controles con los cuales se calibró. ¿Cierto que sí? O sea que sí hay forma. Sí hay forma. Yo puedo utilizar, ojo con lo que dijo Tulio, que es muy importante, que esa prueba tenga una información previa que me sirva a mí para yo poder dar una solidez técnica de ese ausencia, presencia, positivo, negativo. Así de sencillo. Entonces yo puedo dar un valor. Me voy a devolver un poquito y quiero que ustedes revisen lo que dice acá. Y dice cualitativos con paso intermedio cuantitativo. Eso es lo que está diciendo Tulio. Y quiero que vuelvan y revisen este cuadro morado, chicas, si ustedes ven si ustedes se dan cuenta que que yo estoy hablando de una diapositiva y no la ven, me dicen, ¿ok? Yo quiero que ustedes se den cuenta aquí en el cuadro morado lo que dice Tulio. O sea, contextualicen lo que está diciendo Tulio a lo que yo les estoy diciendo. No es tan difícil, las cosas no son tan difíciles, la vida es bonita, es bella, es fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, cuando los análisis incluyen una etapa de medición que no indica un valor medido, es decir, cualitativo, el laboratorio debería estimar la incertidumbre de la etapa de medición cuando sea útil para evaluar la fiabilidad del procedimiento de medición o cuando influya sobre el resultado comunicado. Yo les hago una pregunta. En este momento yo no sé qué tan enterados ustedes están, yo no sé qué tan enterados ustedes están de todas las pruebas que se están vendiendo en el comercio para COP2, para COVID-19. Y quiero que ustedes sepan que hay muchas pruebas. Está, por ejemplo, la PCR en tiempo real, ¿cierto? No sé si ustedes en este momento ya la han aprendido a manejar o han escuchado algo de ella. En este momento hay diferentes pruebas rápidas que se hacen por ELISA transversal, ¿cierto? Que ni siquiera dan un valor, sino que dicen ausencia-presencia. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es que muchos de ellos se convierten en pruebas rápidas, como lo que acaba de mencionar Tulio, porque simplemente lo meten en un cartuchito, ponen la gota de sangre y ella empieza a reaccionar y se vuelve una prueba rápida, ¿ok? Yo quiero que ustedes piensen en lo que dijo Tulio y recuerden, hombre, yo como con esa prueba rápida, puedo devolverme con esa prueba rápida y asegurar la trazabilidad. Cuando yo aseguro la trazabilidad, estoy asegurando las incertidumbres que alimentan esa cuantificación de la incertidumbre de mi medición. Entonces, miren que Tulio dijo, profe, yo puedo tener un análisis positivo o negativo, pero yo, como ese análisis no me da un valor, yo tengo que mirar la trazabilidad, es decir, los controles, esa historia que tiene esa metodología. Recuerden que yo me voy a volver un poco y quiero que ustedes recuerden que aquí dice
el laboratorio debe estimar incertidumbre de cualitativos con paso intermedio cuantitativos. Resulta que esas pruebas han tenido una validación. Hombre, por eso es que yo tengo que gestionar mis proveedores, por eso es que yo tengo que saber a quién le tengo que comprar. Por eso es que no puedo ir a internet y comprar una prueba rápida porque no me puede asegurar un proveedor que me responda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo siempre tengo que buscar cómo justificar, cómo poder hacer mi trazabilidad de manera que tenga una solidez técnica, y cuando puedo asegurar esa trazabilidad con solidez técnica, voy a poder alimentar la incertidumbre o las componentes de la incertidumbre. Y se van a dar cuenta por qué. Porque es que la incertidumbre no solamente depende de mí, sino depende de la trazabilidad que le hayamos hecho a ese mensurando. ¿Ok? No sé si hasta aquí quede claro. ¿Hasta aquí es claro lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a seguir y vamos a hablar de la evaluación, es decir, de la estimación de la incertidumbre, ¿ok? Y está en el ítem de la norma 17025, en el ítem 7.6. Profe, pero no está en la norma 15189, no, en la norma 15189 me dicen que yo como laboratorio debo estimarla, pero me voy a la norma 17025 y ella me dice cómo debo evaluarla. ¿Estamos de acuerdo? Una norma, nuestras normas NTC, que no son sino, ojo con lo que voy a decir, una traducción de las normas internacionales adaptadas al contexto colombiano, donde nuestro contexto no se adapta perfectamente a esas traducciones ni perfectamente a esas normas. Estas normas están diseñadas de manera tal que son integrales entre ellas. Quiere decir que si yo cumplo con una, puedo fácilmente cumplir con la otra y puedo integrar los procedimientos para cumplir con todas sin tener que hacer más trabajo. Esa es una cosa que ha logrado la organización de estándares, que he logrado integrarla, que hace que yo, para poder cumplir con una, no tenga que hacer un costo adicional. Un costo sí es un costo adicional, no estoy diciendo que no sea un costo adicional, pero lo que quiero decir es que no está haciendo que el esfuerzo sea doble, sino que está haciendo que sea integrado, que si yo cumplo con una, pueda fácilmente cumplir con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la norma NTC 17125 de 2017, en el ítem 7.6, nos habla de la evaluación de la estimación. Entonces dice así: este es el ítem 7.6.1. Y dice, identificar, ojo, para evaluar la incertidumbre, yo tengo que identificar las contribuciones de la incertidumbre de la medición. Y sigue en un contexto hablando, ¿cierto? Sigue hablando, pero miren lo que dice en ese primer principio. Dice, y tengo que identificar las contribuciones de la incertidumbre de la medición. Con eso ya nos está diciendo que la incertidumbre de la medición de mi mensurando no depende solamente de mi procedimiento, no depende solamente de mi capacidad, no depende solamente de mi competencia, que debe ser muy buena, pero no depende solamente de ella. Y dice, cuando se evalúa, se debe tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, es decir, de mí. ¿Ok? Entonces, la mía es significativa porque es de donde se está obteniendo el mensurando, ¿ok? Es decir, todo mi procedimiento como analista, en ese caso sí me incluyo yo porque yo doy mensurandos a toda hora, ¿estamos de acuerdo? Me incluyo con ustedes como analista. Entonces, en ese momento, todo lo que yo haga es importante porque es la primera estimación de la primera componente de mi incertidumbre, que se llama la desviación estándar o variabilidad, que depende de mí como analista, de mi metodología, de mi ensayo, de mi capacidad, de mi competencia. Entonces, es significativa, ¿ok? Pero yo voy a tener otras contribuciones, ojo, otras contribuciones que no son aportadas por mí, o sea, la mía es una componente y tengo que tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas. Eso quiere decir que ya en el contexto, en el ítem 7.6.1, me está diciendo que no solamente depende de mí, pero que la mía ya es significativa. ¿Ok? Entonces dice, un laboratorio que realiza ensayos, ojo, ustedes, yo, la mayoría de los laboratorios, por no decir que industriales, clínicos,
químicos de toda clase, hasta físicos, NASA, un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de la medición. O sea, no es que yo pueda decir que no, es que debo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ese debe es de deber, ¿ok? Cuando el método de ensayo no permita una evaluación rigurosa de la incertidumbre, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método. Entonces, venimos a complementar lo que dijo Tulio. Hombre, yo no tengo una respuesta positiva o negativa, ausencia o presencia, pero yo sé cómo se estima la incertidumbre. Entonces, debo tener otras componentes de esa incertidumbre que me alimenten la fiabilidad o la confiabilidad de ese resultado ausencia-presencia. Por eso es que muchas veces a ustedes le dicen, esta prueba rápida tiene una confiabilidad del 95%. Esta prueba rápida tiene una confiabilidad del 50%. Eso debe tener una forma de estimarse. Y eso es lo que ustedes deben aprender. Pero ¿cómo lo hacemos? Ojo con lo que dice el ítem 7.6.3. Dice, se debe realizar basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia de la realización del método. Entonces yo debo saber todas las contribuciones significativas que tienen ese ausencia-presencia o ese positivo-negativo. Y con respecto a eso, yo sé que la incertidumbre que me está dando esa ausencia-presencia debe ser más grande que los que lo anteceden. No sé si me están entendiendo. Miren lo que dice la nota 1 y la nota 2. En la nota 1 dice, en los casos en que un método de ensayo reconocido especifica límites para los valores principales fuentes de incertidumbre de la medición y especifica la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con el apartado 7.6.3, siguiendo el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. ¿Alguien me puede decir qué entendió? ¿Alguien entendió esa nota 1? Porque esa nota 1 ya les está a ustedes diciendo cómo pueden empezar a saber cómo se determina la incertidumbre o cómo se estima la incertidumbre de un método cualitativo que es reconocido. ¿Alguien entendió? Voy a volverla a leer. Dice nota 1. En los casos en que un método de ensayo reconocido especifica límites para los valores principales, fuentes de incertidumbre de la medición, y especifica la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con este apartado, siguiendo el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. Resulta que cuando ustedes compran una prueba rápida, positivo, negativo, ausencia, presencia, él le dice cómo la debe usar, cuáles son las matrices que usted debe probar. ¿Qué debe usted hacer para que esa nota 1 se cumpla? ¿Ustedes entienden lo que está diciendo esa nota 1? Voy a leer la nota 2. Dice, para un método en particular en el que la incertidumbre de la medición se haya establecido y verificado, no se necesita ser evaluada para cada resultado si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. Estas dos notas alimentan este ítem 7.6.3 y me enseñan en qué momentos yo cumplo, en qué momentos yo puedo estimarla sin necesidad de que sea un dato cuantitativo. ¿Lo entienden, chicos? ¿Entienden esa nota 1 y esa nota 2? Yo se los estoy diciendo. Ustedes dirán, no, pero ¿para qué me enseñas todo eso? Enséñeme a estimar la incertidumbre ya. Pero resulta que es que no todos los métodos van a tener la incertidumbre. No todas las formas que ustedes van a hacer, chicos, van a poder medir o estimar una incertidumbre. Entonces, ustedes tienen que saber cuándo no y cuándo sí. Pero tienen que tener, hoy me voy a devolver, tienen que tener una solidez. ¿Dónde es que dice? Acá. Deben que tener una comprensión de principios teóricos para saber cuándo no y cómo yo aseguro la fiabilidad o la confiabilidad de ese resultado. ¿Ustedes entienden en este momento esa nota 1 y esa nota 2?
Chicos, ¿lo entienden? Aquí estamos hablando de que vamos a estimar la incertidumbre, pero también ella me está diciendo, hombre, van a haber momentos en los que solamente tengamos un dato cualitativo. ¿Cómo tú lo puedes reportar? Ahí le está diciendo cómo lo hace. La misma norma está siendo tan integral que se lo está diciendo. Estas normas las hace gente con mucha experiencia, con mucha experiencia. Entonces cuéntenme ustedes, ¿cómo creen ustedes que esa nota 1 y esa nota 2 les está diciendo que lo pueden hacer? En este momento, sin saber estimar la incertidumbre. Profe, yo entiendo de la nota 1 que es como garantizar que las demás condiciones o las demás características metrológicas que se puedan cumplir en ese método se mantengan. Es decir, si me especifica un tiempo de medición, si me especifica una matriz, si me especifica unas condiciones de ambiente, si necesito hacer un pretratamiento a la muestra que yo le esté realizando, pues como de acuerdo a los lineamientos que me dice la prueba. Claro, total, Tulio. Y eso se llaman condiciones de influencia, que ustedes las aprendieron en Metrología 1, donde les decían, si yo no sigo todas esas condiciones metrológicas, yo no puedo tener un resultado. Ustedes han escuchado, chicos, que dicen, es que la prueba dio negativa, le dio 3 veces negativa y era positivo. Es que, entonces, dicen en las noticias que le hicieron 3 veces la prueba, pero que cuando murió se dieron cuenta que sí era un positivo. La pregunta es, ¿la muestra o la prueba estuvo bien almacenada? ¿La prueba se tomó en las condiciones en las que dice la prueba que se debe tomar? ¿La prueba estuvo bien transportada? ¿La prueba se hizo con todos los especificaciones del fabricante? Claro, no estoy hablando de pruebas compradas en internet, estoy hablando de pruebas eh, en cierta manera proveídas o traídas o compradas a un proveedor conocido, ¿cierto? Un proveedor reconocido. Entonces lo que dice Tulio es verdad. Miren lo que está diciendo el ítem 7.6.3 en la nota 1 y en la nota 2. ¿Qué es lo que usted debe hacer para que esas pruebas cualitativas que han debido tener una sustentación cuantitativa, a las cuales se les haya tenido que hacer una estimación para poder ver su efectividad, su confiabilidad? Entonces, esa sustentación, esa confiabilidad que fue medida, yo la garantizo siguiendo al pie de la letra las condiciones en las que el fabricante me pone a mí a manejar esa prueba. ¿Estamos de acuerdo? A manejar esa prueba. Entonces, yo no sé si les quedó claro, y Tulio, muchas gracias, pero sí, así es. En el momento en el que yo sigo todos los lineamientos, no sé si ustedes lo recuerdan, pero desde Metrología 1, a los que estaban conmigo, yo les decía, chicos, ¿ustedes cómo aprenden a manejar la calculadora? ¿Cómo lo aprenden a hacer? Leyendo la guía de usuario, ¿cierto? ¿Cómo aprenden ustedes a manejar un instrumento? Primero ustedes reciben una capacitación, pero les aseguro que en una capacitación lo que ustedes aprenden es el 20% de un manejo de un equipo. ¿Cómo aprenden ustedes a conocerle los hígados a un equipo? ¿Cómo aprenden ustedes a, por ejemplo, a ver, qué es lo que uno tiene que hacer? Algo que uno tenga que hacer, que tenga que deshuesarlo. Por ejemplo, ¿ustedes cómo aprenden? ¿Alguno de ustedes ha desbaratado un lapicero de los que haya tenido? ¿Se ha dado cuenta cuál es el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Cómo usted aprende que ese lapicero funciona? Cuando lo desbarata, ¿cierto? Cuando usted es capaz de reconocer el equipo internamente, pero sin necesidad de desbaratarlo, usted lo puede hacer leyéndose la guía de usuario. ¿Cómo lo puede hacer? Conociendo, estudiando el instrumento, aprendiendo el principio de medición del instrumento. Si usted se sabe el principio de medición del instrumento, usted entiende qué es lo que usted está midiendo y cómo lo está midiendo y por qué lo está midiendo. Entonces, en esos momentos, cuando yo sigo toda la guía de usuario, y ojo con lo que yo les voy a decir aquí, que ustedes ya lo saben hacer, que es que cuando yo estoy haciendo una calibración, cuando yo estoy haciendo un manejo de un instrumento, cuando yo estoy haciendo la trazabilidad, yo tengo como mínimo que saber cómo manejar las cosas. ¿Cómo lo sé yo manejar? ¿Cómo sé yo controlar las cosas? Espérenme un momentico, chicos, qué pena.
Entonces, en ese momento, chicos, qué pena, me tocó salir y decirle a una señora que dejara de gritar aquí afuera. Son contextos de las casas, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que en el momento en el que yo cumplo con las condiciones del fabricante, en ese momento en que yo cumplo con las condiciones del fabricante, yo en ese momento estoy asegurando, ojo, asegurando que mi prueba es fiable, que mi prueba es confiable. Si yo no sé cómo la transportaron, si yo se la compré a un proveedor de internet que no supe si la tuvo en las condiciones de almacenamiento que debía tenerlas, entonces yo no sé si esa prueba va a ser confiable o no va a ser confiable. Si esa prueba cumple con la fecha de caducidad, si esa fecha, si es todo cumple, entonces si yo no puedo asegurar eso, yo no debería utilizar una prueba cualitativa porque no podría sustentar la confiabilidad, así la prueba me diga 95% confiable, ¿cierto? Entonces, ojo que nos está diciendo cómo nosotros lo podemos hacer. Entonces, digamos que tenemos la prueba cualitativa, la prueba que no es cuantitativa, y aseguré que todo lo que decía el fabricante yo lo cumplí. El almacenamiento, el transporte, que me llegó correctamente, que todas las condiciones de influencia las tengo bajo control y que yo la utilicé como dice el fabricante. La pregunta es, ¿qué incertidumbre o qué confiabilidad debo yo decir que tiene esa prueba? ¿Qué incertidumbre si a mí me da una ausencia, presencia, positivo o negativo y yo lo único que hice fue utilizar la prueba rápida, en este caso un kit? ¿Qué incertidumbre tiene esa prueba? Según lo que me dice el ítem 7.6.3 o 7.6.1. Chicos, ¿los escucho? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos nosotros tener una confiabilidad? ¿Cómo podríamos nosotros decir? ¿Cómo podríamos nosotros decir eso? Profe, con el uso de los controles de las pruebas, pues de las diferentes pruebas, que los controles propiamente sí deben traer una incertidumbre. Clarísimo, no solamente los controles, sino la misma prueba. La misma prueba te dice a ti, esta prueba es 95% confiable, ¿ok? Entonces, si yo cumplí con todo, como tú lo dijiste, Tulio, si yo aseguré todas las condiciones de influencia y aseguré el transporte, la temperatura, almacenamiento, todo, entonces yo puedo decir que ese 95% de confiabilidad, si mi proveedor es reconocido, se cumple. Entonces yo puedo decir, hombre, esa ausencia, y te puedo decir con el 95% de confiabilidad que es ausencia. ¿Listo? Entonces, mi incertidumbre va a estar en ese 95% de confiabilidad, ese 5% en porcentaje de que no hay un error. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, muy bien. Entonces, como ya hablamos de los cuantitativos, vamos a hablar del mensurando. Terminamos la clase con esta diapositiva y el jueves seguimos y cuando tengamos el contexto de la incertidumbre, empezamos a implementar la metodología y a programar el taller, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan. Entonces, vamos a hablar, si hemos hablado de la trazabilidad y de la incertidumbre, que son parámetros de calidad, que debe tener mi mensurando, ¿ok? Mi magnitud medida, que se llama mensurando. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que esta diapositiva está exclusivamente dedicada al mensurando, ¿ok? Y yo quiero que ustedes sepan que el mensurando, y yo les puse aquí unos ejemplos. Entonces, la pregunta para definir ese mensurando, ojo, para definir ese mensurando, yo les voy a hacer unas preguntas, ahí están contextualizadas, y dice así, primero, ¿cuál es el analito? Que en este caso, yo les pediría a ustedes que no utilicen tanto el analito, sino más bien la palabra, pues, como lo dice acá, mensurando, ¿cierto? Analito lo utilizan más los químicos, ¿cierto? Aquellas personas que no manejan una metrología, aunque los químicos manejan muy buena metrología, ¿no? Pero no todos. ¿Cierto? ¿Cuál es el analito? La segunda, que sí es la correcta, ¿cuál es el mensurando? Es decir, yo qué es lo que voy, cuál es la magnitud que voy a medir.
¿En qué matriz? Miren que ¿en qué matriz contextualiza esto que está acá? ¿Cierto? ¿En qué matriz? La pregunta es suero, plasma, sangre total, orina, líquidos linfáticos, sudor, lágrimas. Entonces, para terminar, yo quiero que ustedes sepan que el mensurando debe definirse, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es el analito? Pero mire toda la cantidad de cosas que tiene la sangre, ¿cierto? Qué cantidad de cosas, y yo creo que ustedes eso lo resolvieron en química. Acuérdense que aquí ya estamos integrando conocimientos. Entonces, en química ustedes les dijeron que la sangre es una solución, ¿cierto? Y que la solución tiene un solvente, un soluto. Ojo, y que a mí me enseñan la solución como una disolución o como una solución compuesta por dos elementos principales, soluto y solvente, donde yo tengo muchos solutos en una solución como la sangre. Pero, ojo, entonces, si yo tengo muchos solutos, y que yo creo que se los contextualicé a los que vieron Metrología 1 conmigo, yo tengo muchos solutos, pero ¿por qué siempre que yo voy a manejar una solución que para mí se llama matriz, yo manejo un solo soluto y el resto solvente, ¿cierto? Dos componentes, pero miren que la sangre, en este caso, que es mi ejemplo, tiene muchos solutos. No les coloqué la orina porque en la orina tenemos muchos más, sino igual que la sangre, o más solutos. En el sudor también, en los líquidos linfáticos también, grasas, proteínas, una cantidad de cosas. Entonces yo les quiero poner en contexto esta diapositiva y quiero que ustedes piensen cómo debo definir yo el mensurando. Cómo yo defino mi mensurando. Porque usted dice, es que yo le determiné la glucosa, entonces usted dice, ¿pero en qué se la determinó? En sangre, en suero, en plasma, en orina, en líquidos linfáticos, ¿en qué? ¿Cierto? Yo quiero que ustedes lo piensen y quiero que recuerden yo cómo debo definir correctamente mi mensurando. Y quiero que ustedes recuerden que no solamente es definirlo, cuál es el mensurando, en qué matriz, sino la magnitud, las unidades, que sea trazable y que ahora venga, porque lo van a aprender a hacer, venga con su estimación de incertidumbre sólida. Entonces, en este momento lo voy a dejar en esta diapositiva, ¿cierto? Voy a dejar en esta diapositiva para que ustedes piensen, yo cómo debo definir mi mensurando. ¿Cómo yo defino mi mensurando de manera tal que cuando un médico me diga, ojo, mídamele la glucosa a este paciente, entonces yo diga al médico cuando le entrego el resultado, mire, yo le medí la glucosa y usted debe entender dónde se la hice, cómo se la hice, qué utilicé y cuál es la confiabilidad de mi resultado. Yo quiero que ustedes se vean como el cliente al que ustedes le van a entregar ese resultado y que ese cliente no tenga que estarlos llamando a ustedes cada 10 minutos a decirle, oiga, pero ¿en qué la midió? ¿Cómo la midió? ¿Cuál es la confiabilidad? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Entonces yo quiero dejarlos con esta diapositiva hasta aquí y que ustedes piensen yo cómo debo definir ese mensurando y cómo hago yo para definir ese mensurando si es que en las soluciones, yo creo que ustedes ya se saben la respuesta, pero quiero que ustedes lo piensen. Si es que en las soluciones que ustedes van a trabajar, sus matrices, tienen una cantidad, y eso que estoy pensando en una sangre de un paciente que no sé si es drogadicto, si en esta sangre venga el efecto de drogas, vengan principios activos de medicamentos, vengan una cantidad de cosas que el paciente no me declaró. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes, que dejemos la clase hasta aquí, pero no porque ya la vamos a terminar, sino porque la vamos a parar en esta diapositiva. Les voy a mostrar que esto tiene una cantidad más. Ustedes se den cuenta, ¿cierto? Pero yo quiero que la dejemos aquí y yo quiero que ustedes en este momento empiecen a pensar, ¿yo cómo puedo declarar ese mensurando a mi cliente, que es el médico, para que él no tenga dudas de lo que yo, y que aparte de eso, ahora, como ustedes lo van a aprender en aseguramiento de la calidad,
ustedes se den cuenta que aparte de que yo tengo que darle un mensurando totalmente claro, donde él no tenga dudas, donde no me esté preguntando en qué matriz, cómo es, cómo la medí, qué confiabilidad tiene, ahora aparte de eso tengo que darle criterios, tengo que presentarle criterios de aplicación, es decir, tengo que darle criterios de decisión clínica basado en mi resultado y que esos criterios tienen mucho que ver con la incertidumbre de mi medida. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Quiero que ustedes me digan si han entendido todo y paramos la grabación. ¿Ok? ¿Tienen dudas, chicos? ¿Dudas? Hasta aquí no hemos visto claro. sino todo teórico. Profe. Díganme, ¿eh? No, no hay dudas, profe. Perfecto. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que nada de lo que hemos visto aquí es matemático. Quiero que ustedes sepan que la incertidumbre se puede calcular de muchas formas, entre eso hay un método matemático supremamente complejo que es el que ustedes no van a aprender, ¿ok? Ustedes van a aprender a hacerlo de la manera práctica, fácil, rápida, pero que no es sencilla, tampoco es sencilla, ¿ok? Pero que es una manera que no es compleja, ¿ok? Pero quiero que ustedes en este momento se vayan, terminen la clase y se vayan pensando en que si usted es el médico, ¿cómo quisiera que el analista, microbiólogo, bacteriólogo u homólogo especializado me presentara un resultado de manera tal que yo pueda, no solamente con ese resultado, tener claridad total del estado clínico de mi paciente, sino que aparte de eso, él me entregue una casilla nueva que les están pidiendo a ustedes que se llama criterio de decisión clínica, basado en el resultado obtenido. Y ustedes se van a dar cuenta en aseguramiento de la calidad cómo complementa eso y por qué es tan importante la incertidumbre ahí. Yo creo que en la siguiente clase lo vamos a entender más, pero quiero que ustedes se vayan y lo piensen. Yo, ¿cómo puedo declarar ese mensurando? De manera tal que este médico no me esté llamando porque yo tengo muchos más análisis, mucho más trabajo y él tiene que quedar claro con lo que yo le entregue. ¿Listo, chicos? Entonces, les deseo un buen día, que la pasen muy bien y nos vemos el jueves, ¿ok? ¿Les parece? Voy a parar la presentación. Si tienen dudas, recuerden, si tienen dudas, ustedes simplemente me